Hola amigos, les habla Stalinismo Moderado. Bueno, antes de empezar el video del día de hoy, queremos enviar nuestro pésame y nuestras condolencias a los fallecidos en el tiroteo de Florida y a sus familiares. Sabemos que es un momento terrible y lamentable y nos parece hasta escandaloso que en Estados Unidos, que dice ser la cuna de la libertad, ocurran semejantes hechos atroces y que la opinión pública se quede ahí. Con esto obviamente lanzamos un llamado para que la gente entienda que en Estados Unidos la reglamentación de las armas es algo que ya es necesario y puntual. Así que bueno amigos, eso es el pequeño inicio del día de hoy, así que continuemos con el video. ¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Estalinismo Moderado. En el día de hoy les voy a hablar de nada más ni nada menos que de Donald Trump. Pero ¿qué vamos a hablar de Donald Trump? Si ya se ha hablado de todo. Obviamente aquí no vamos a utilizar los mismos términos asquerosos que usan algunos para determinar a nuestro amigo norteamericano. Pero bueno, eso no importa. En el día de hoy hablaremos de su primer año en la Casa Blanca. Sin lugar a dudas, Donald Trump le ha demostrado al mundo que en un año se pueden hacer muchas cosas polémicas. El primer año de gobierno de Trump podríamos compararlo con los 4 años o los 8, incluso de cualquier presidente de los Estados Unidos. Donald Trump en un solo año ha hecho lo que Barack Obama no hizo en 4 años, lo que George Bush hijo no pudo hacer en 8 años y lo que Bill Clinton no pudo hacer con Mónica Lewinsky, que fue tirarse la Casa Blanca por los suelos. Donald Trump solamente en un año lo ha hecho. En el día de hoy trataremos ejes fundamentales como por ejemplo su política interior. O sea, vamos a hablar de cómo está manejando la política interior en Estados Unidos. También hablaremos de la política internacional, que es como lo jugosito. Y por último, trataremos un poquito el tema de Latinoamérica, aparte porque obviamente Donald Trump es un personaje curioso. Durante las elecciones, durante las campañas a las elecciones de 2016, Trump habló relativamente poco de este hermoso continente llamado Latinoamérica, que va desde México hasta la Patagonia. Y por eso en el día de hoy vamos a hablar de, aparte de lo que ya mencioné, de cómo Trump quizás quiere manejarse en este continente. Soy Estalinismo Moderado y bienvenidos a este canal. Bueno amigos, en política interior Donald Trump ha hecho varias cuestiones bastante polémicas. Empecemos por el principio y por la más obvia. El muro que plantea aún, entre comillas, hacer en la frontera con México fue uno de los puntos esenciales de su campaña. Recordemos que Donald Trump en principal medida ganó porque sus políticas iban muy en contra de lo que por lo general tiene establecido el gobierno norteamericano en estos aspectos de inmigración y todo esto. También Donald Trump en su primer año, ha hecho ataques hacia la población inmigrante ilegal, atacándola, haciendo que puedan incluso ser deportados del país. También otro punto polémico durante su eh, primer año de mandato en política interior ha sido nada más ni nada menos que el famoso veto árabe. Si algunos recuerdan, Donald Trump dijo que en su principal objetivo iba a ser tener un control feroz sobre la inmigración y en su primer punto hizo que a varios países árabes se les retirara o se les pusiera mayores restricciones a la hora de ingresar al país norteamericano. Y esto llevó obviamente a una polémica porque uno de los países que aparecía vinculado en esta lista era nada más y nada menos que Irán. Sí, señores, Irán, tranquilos. De Irán, aparte de Irán como país hablaremos en otro vídeo, pero de Irán en la cuestión con Trump hablaremos más adelante. También otro punto a entender de Donald Trump es su intención de acabar con el Obamacare. Obamacare fue un proyecto de salud dado por Barack Obama con el objetivo de lograr una salud
más equitativa y más plausible para el público, para los ciudadanos norteamericanos. Obviamente Trump, siendo un hombre republicano y un hombre con poder, busca tumbarla para impedir que un sector de la población tenga salud de calidad. Así que no crean que en Estados Unidos todo es perfecto. Pero bueno, hay cosas de Donald Trump que podríamos decir que en cierto punto son positivas desde cierto aspecto. Pero eso es relativo. Primero que todo, Donald Trump en su campaña ha prometido su intención de regresar a algunas fábricas automovilísticas que se han ido a México para que vuelvan a Estados Unidos. Esto obviamente en cierto punto de vista es bueno porque hay muchas ciudades en Estados Unidos que tras la terciarización del empleo, la terciarización es un fenómeno del cual hablaremos más adelante en otro vídeo, más exclusivamente de este sector, pero la terciarización habla de enviar trabajos, más que todo de maquinaria y de industria, a países donde hay menos restricción de impuestos y de todo esto. En Estados Unidos hay una gran carga impuestal a algunas empresas y obviamente a esta gente le conviene trabajar en un país con menor grado de impuestos a un país con demasiado índice de impuestos. Trump obviamente con esto ha hecho que tratará de bajar los impuestos, tratará de bajar varias medidas que ha tenido históricamente el fisco norteamericano con las grandes empresas para que estas empresas regresen. Esto lo podríamos considerar un punto a favor en la política interior de Trump. Obviamente, no nos digamos mentiras, decir que todo lo que ha hecho el infeliz con peluquín de ardilla sería malo. O sea, el tipo obviamente, a ver, es un político que cumple sus promesas. Dijo, yo quiero hacer grande a América otra vez. Lo quiere hacer. Obviamente a nosotros nos han metido el cuento de que Estados Unidos es el adalid de libre comercio y de todo esto, aunque actualmente China se quiere llevar ese puesto. Ya no China lo he contado anteriormente, pero bueno, es un punto a favor interesante. No sabemos cómo vaya a florecer el tiempo. Otro de los puntos de Trump, también aparte de atacar la inmigración, también va a ser el tráfico de drogas. Recordemos que a causa de la frontera, de combatir frontera con México, en los últimos años Estados Unidos ha sufrido una inversión increíble de droga. Bueno, no en los últimos años, durante varias décadas, por ejemplo en los 80, México fue utilizada por muchos carteles colombianos para ingresar droga a los Estados Unidos. Actualmente los carteles mexicanos siguen usando esto a través de varios métodos, automóviles, túneles, mulas, etcétera, etcétera, etcétera. Donald Trump ha querido aumentar la seguridad en este aspecto. Obviamente es algo complejo y demanda su tiempo y su dinero, porque obviamente los contribuyentes americanos tendrán que pagar más por todos estos planes de Trump. Pero obviamente habrá gente dispuesta a hacerlo con tal de ver a América grande otra vez. Obviamente también en política interior, en un año Trump nos da un escándalo casi el mismo tamaño que Watergate, el famoso escándalo que terminó por hacer que Richard Nixon renunciara a la presidencia de los Estados Unidos. Recordemos que Richard Nixon es el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha renunciado al puesto. En este caso el escándalo de Donald Trump es más un escándalo de que tiene un factor muy parecido a la Guerra Fría, Rusia. Recordaremos que durante mucho tiempo se hablaba de que al parecer hackers rusos manipularon las elecciones en Estados Unidos para que ganara Donald Trump sobre Hillary Clinton. La verdad no creo, pues puede ser posible, la tecnología avanza tan rápido que puede ser, pero Estados Unidos con la capacidad que tiene, no creo que se haya dejado atacar por un país el cual ha sido su enemigo históricamente. Obviamente también el clima a nivel exterior de Donald Trump, de eso hablaremos más adelante en el vídeo, nos ha demostrado que quizás el clima de Guerra Fría ha vuelto a los Estados Unidos. Pero en pocas palabras, la política interior de Trump en un año ha sido polémica en algunos aspectos, pero también ha tratado de ser positiva con su pueblo. Hay que ser sinceros, Donald Trump ha querido salvar a su pueblo.
no lo podemos culpar por eso. Es como decir que no queremos nosotros, por ejemplo, ayudar a los colombianos. Eso es totalmente falso. Nosotros queremos ayudar al pueblo colombiano y ayudarnos a nosotros mismos. Así que en política interior ha hecho lo que ha tratado de prometer. Hay promesas que no ha podido cumplir, obviamente, por el Senado y el Congreso, que se lo han impedido. Y tendremos que esperar si en este segundo año por fin lo logra. Y si de pronto esto también va a afectar algo que está lejano, pero obviamente está en la mente de él, que es la reelección. Bueno amigos, en política exterior obviamente Donald Trump nos ha dado varias lecciones de lo que no se debe hacer como presidente. Específicamente, dos puntos han sido claves durante su primer año en el gobierno de los Estados Unidos. Su casi lucha encarnizada contra Corea del Norte, una dictadura que en las últimas décadas ha sido la piedrita en el zapato de los Estados Unidos, pero que durante el gobierno de Obama se ha mantenido como en una especie de calma, volvió a volverse un punto álgido durante el gobierno de Trump. Críticas de ambos líderes, por ejemplo la provocación que Trump hizo en la ONU, en su primera asamblea general como presidente de los Estados Unidos, es una demostración magnánima de lo que este hombre es capaz de hacer y de lo que es capaz de decir. También obviamente mantener la guerra en Afganistán ha sido un punto negativo, bueno, aunque para Obama también lo fue, aunque Obama prometió que iba a retirar tropas de Afganistán y no lo hizo al final, incluso aumentó el número de tropas, parece curioso. Donald Trump va a seguir con esta misma política, o sea, Estados Unidos sabe que está perdiendo este nuevo Vietnam que provocó y no lo admite. Otro punto de la política también exterior de Trump ha sido Irán. Recordemos que Obama firmó con el gobierno de Irán o la teocracia iraní un acuerdo para que lentamente Irán bajara un poco su programa nuclear solo a intereses científicos y no se concentrara ni hiciera proyectos más avanzados que la llevaran a la construcción de una bomba atómica o de algo superior. Donald Trump, durante campaña, prometió que si llegaba a la presidencia trataría de hacer ajustes a este tratado porque lo consideraba una derrota y una humillación hacia los Estados Unidos. Ya sabemos, ganó y obviamente eso va a traer consecuencias para este tratado, incluso con el veto migratorio del que hablamos en política interior ahorita, en el anterior apartado, Donald Trump nos mostró que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que los intereses de Estados Unidos primen sobre los intereses de otros países. Y eso es obviamente un problema a largo plazo. En otro aspecto, Donald Trump también ha sido un político bastante curioso, especialmente con su relación con aliados muy comunes de Estados Unidos como son Europa, por ejemplo. Lo vemos en su primera gira. La OTAN es un escollo que históricamente después del final de la Guerra Fría ha sido un problema para Europa porque ya con el objetivo inicial de la OTAN acabado, que era evitar que el comunismo invadiera Europa Occidental, ahora ¿qué se puede hacer? Ahora ¿qué sigue? La OTAN, desafortunadamente, y para ser sinceros, se está manteniendo actualmente con los dineros de Estados Unidos y de alguno que otro país que colabora. Y Donald Trump durante su primera gira dijo, basta, mi objetivo va a ser el siguiente. Quiero que todos los países miembros de la OTAN paguen sus contribuciones de defensa, que es, si no estoy mal, es un 3% del PIB de cada país, para mantener a esta organización en firme. Obviamente eso también es algo polémico, porque ningún otro presidente antes que Donald Trump se había metido con la OTAN, porque la consideraban como un eje fundamental en la política norteamericana en Europa. Otro punto es también su relación con personajes como Angela Merkel, la líder de Europa, ahora con Macron, que se apunta a ser el nuevo líder de Europa. Sus relaciones son tensas, son muy acaloradas, son distintas. Merkel no es muy partidaria de muchas ideas de Trump, al igual que Macron. Otro punto también
en relación con Europa ha sido la salida de Estados Unidos del Tratado de Cambio Climático firmado en París, firmado por Obama. Algo que en lo personal me parece indignante porque Estados Unidos es uno de los países que más contaminan en el mundo al lado de China, y que no esté en el tratado implica que no sabemos cómo el medio ambiente se va a afectar con esta salvajada que hizo Donald Trump. Es algo impresionante este hombre, o sea, este tipo es un monstruo. Bueno, en aspectos más, por ejemplo, hacia el continente asiático, Donald Trump ha sido más un chispero para Oriente Medio que otro presidente antes que él. Ya el ejemplo lo tenemos finalizando el año 2017, cuando a Donald Trump se le ocurre la grandiosa idea de declarar Jerusalén la capital de Israel. Esto ya es un tema un poquito más complejo. Actualmente las relaciones diplomáticas Israel las maneja en Tel Aviv, que es una de las ciudades más importantes de este estado. Pero Donald Trump, al declarar oficialmente Jerusalén como capital, incluso se plantea que ya en 2019 la embajada norteamericana estaría en Jerusalén, plantea un nuevo semillero de conflicto con los palestinos, los cuales consideran a Jerusalén también su capital. También otra cuestión en el mundo árabe ha sido el apoyo que Donald Trump ha dado a Arabia Saudita, un aliado en Medio Oriente muy conocido de los Estados Unidos, aunque durante la presidencia de Obama esta relación estuvo un poquito más baja, más suave y no tuvo tanta preocupación. Y por último, la relación con los países del Pacífico ha sido bastante interesante. Donald Trump a comienzos de este año hizo algo muy importante en la historia, algo que ningún presidente anterior a él había hecho. Esto es un punto positivo en eso. Hizo la gira en Asia Pacífico más larga que ha hecho un presidente en su historia. Visitó Filipinas, Corea del Sur, Japón, visitó China, fue a la cumbre de los países de Asia Pacífico en Vietnam. Es decir, fue la visita más larga que ha hecho a algún presidente norteamericano a esa parte del mundo. Obviamente también visitó Arabia Saudita e Israel, pero son visitas también polémicas y fuertes, aunque bueno, son dos países que por lo general un presidente norteamericano tiene que visitar sí o sí. Seamos sinceros, Israel se mantiene en cierto modo por Estados Unidos, al igual que Arabia Saudita. Aunque bueno, obviamente Israel se siente más beneficiada con Trump, porque recordemos que Obama, que fue un presidente bastante curioso, no tuvo muy buenas relaciones ni con Arabia Saudita ni con Israel. Incluso antes de irse Obama de la presidencia, unas normas de castigo que la ONU quería infringir a Israel fueron votadas a favor sin el veto del Consejo de Seguridad de Estados Unidos. Ya el tema del Consejo de Seguridad quizás lo trataremos en otro vídeo, porque valdría la pena hablar de cómo funcionan las Naciones Unidas, una organización que para muchos ya no funciona. Pero bueno, en política internacional, y bueno, Donald Trump ha sido un presidente muy polémico y en solo un año ha hecho tantas polémicas, y nos hemos reservado la mejor para el final: Rusia. Sin lugar a dudas, el primer año de presidencia de Donald Trump tuvo 5 letras claras: Rusia. También podríamos incluir a Putin, pero eso ya es otro tema. El escándalo de el posible amañamiento de elecciones en Estados Unidos, más al parecer lo que se supo de que Donald Trump compartió información ultra secreta de estrategia militar con los rusos, ha hecho que el clima tenso de Guerra Fría que se vivía en el siglo XX se estuviera reabriendo en Estados Unidos. Los norteamericanos siempre han sido gente que no les ha caído muy bien los rusos, ya sea por comunismo o por otras cuestiones, pero lo que ha hecho Donald Trump es fumarse algo y saltarse las leyes básicas de la política interna, no a darle mucha información a tu enemigo. Y obviamente los encuentros que han tenido Putin y Trump también han sido focos de polémica. Habrá que esperar cómo va este tiempo de política internacional. Donald Trump este año va a tener retos. Corea del Norte va a seguir siendo un problema. Irán. A ver cómo va el trato con Latinoamérica. Por ejemplo, hace unos días
se escuchó que Donald Trump piensa rebajar el presupuesto del Plan Colombia, que es un plan más o menos, pues lo voy a explicar a ras, es un plan en el cual el gobierno de los Estados Unidos apoyaba con dinero al ejército colombiano y con equipamiento militar para aniquilar a las guerrillas marxistas de las FARC y a otras organizaciones ilegales que con el narcotráfico atentaran contra la seguridad de los Estados Unidos. Actualmente ya las FARC, entre comillas, han desaparecido tras el proceso de paz. Habrá que esperar qué sucede con el pasar del tiempo. Pero bueno, en política internacional, Trump nos ha demostrado lo que no se debe hacer como político. Eh, Su obsesión con China también es un problema muy fundamental, pero ese sí lo hablaré más en un Noti China. No lo quiero hablar específicamente aquí. En un Noti China lo hablaré posiblemente en el próximo que venga, sino en el siguiente. Y bueno, ahora vayamos al último eje de este vídeo. Si bien Latinoamérica siempre ha sido un punto importante para los presidentes norteamericanos hasta la llegada de Donald Trump, dicho personaje, pelo de ardilla, ha sido bastante curioso con su relación con este lado del continente. La verdad es que Donald Trump durante la campaña política habló muy, pero que muy poco de nuestro continente durante la campaña presidencial. Les explicaré por qué. A excepción del muro que plantea hacer en la frontera con México, Donald Trump no habló mucho más de Latinoamérica y eso es un problema. Muchos analistas políticos consideran esto algo muy extraño. Por lo general, Latinoamérica siempre está en el foco de los candidatos presidenciales, ya sea como aliado o como patio trasero, pero siempre ha estado ahí. Obviamente quizás Latinoamérica, el único punto fuerte del que nos podamos referir, bueno, uno de los dos puntos fuertes, porque el muro de México también es un punto muy fuerte, porque Trump aspira a que los mexicanos paguen por este muro, algo que ya Peña Nieto, en lo poco de lucidez que ha tenido, ha dicho que no, y obviamente el presidente que llegue este año dirá lo mismo, ojalá sea ANLO, pero bueno, para eso habrá que esperar hasta las elecciones. Siendo otro tema picante en Latinoamérica ha sido Cuba. Como ustedes saben, Barack Obama terminó el año, su segundo mandato, con siendo el primer presidente que abre de nuevo relaciones con Cuba visitando La Habana, abriendo embajadas, todo esto y tratando de rearmar las relaciones con el país Caribe. ¿Qué pasa? Obviamente Donald Trump, por ser republicano, y la mayoría de los cubanos, por ejemplo, en el exilio en Miami, son gente muy anticastrista y estuvieron muy en contra de lo que hizo Obama con Cuba. Apoyaron a Trump y Trump nuevamente en la mítica zona de Miami donde viven muchos de los refugiados cubanos, que ahorita se me escapa el nombre de esa zona, hizo hizo una declaración oficial en la cual todo el proceso que Obama había hecho con Cuba se iba a parar. Esto obviamente es un problema porque se vuelve a las políticas y desafortunadamente Obama no pudo, por ejemplo, quitar el famoso bloqueo que tiene Cuba en los que ha tenido Cuba en casi 5 décadas y eso es algo terrible y lamentable. Obviamente es algo irónico. Estados Unidos siempre se ha sabido que es un país que ha apoyado dictaduras y apoyar una más o una menos no les quita nada. Todos lo sabemos. Otras cuestiones aparte de México. Venezuela también actualmente se ha puesto nuevamente en el mapa óptico de Estados Unidos. Es raro porque durante el gobierno de Obama Venezuela no había sido un tema tan importante. Ahora con Trump se ha vuelto un tema más central. Trump se ha entrevistado con algunos de los líderes de la oposición, incluyendo a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Bueno, no es raro ver a la oposición con los norteamericanos. No es raro, para nada. Obviamente esto caldea más la situación porque podrían venir más sanciones para Venezuela. Podrían también venir incluso, no se les haga raro, la idea de una invasión militar. Estados Unidos es genia en invadirnos a nosotros.
Obviamente estos son como los puntos más picantes. Obviamente también la relación con sus coterráneos latinoamericanos es rara. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, lo visitó en Washington, pero se nota obviamente que Trump a Latinoamérica no la ve con un gran potencial y ese es un pecado que le podría jugar después en contra a Donald Trump. Principalmente porque muchos latinoamericanos, como por ejemplo Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de Perú, dijo en una conferencia de prensa que si Estados Unidos no estaba dispuesta a cooperar comercialmente, Perú buscaría otras alianzas, así fueran con Rusia y con China. Y si mis amigos son pensantes, saben que si alguien dice esto, significa que es un enemigo abierto de los norteamericanos. A Estados Unidos no le conviene la amenaza económica china, que ya está literalmente invadiendo toda Latinoamérica, le esté quitando el puesto como principal aliado comercial de esta parte del continente. Habrá que esperar cómo va este año. Obviamente Trump tiene que estar atento, como lo dije en mi especial de las elecciones, lo que suceda en Brasil, en México, en Colombia y en Venezuela, perdón, va a ser fundamental porque Donald Trump podría incluso encontrarse con un continente no muy amigo de él, especialmente primero por México. Si Andrés Manuel López Obrador llegara a ganar, sería un batacazo y sería algo muy malo para Trump, literalmente, porque uno de sus vecinos sería un problema grave. También obviamente aquí no he contado su relación con Canadá. La verdad es que Canadá es un país curioso, es un país como agradable y es un país respetable en cierto punto. Ellos también han tenido que sufrir a consecuencia de las elecciones de Trump. Por ejemplo, muchos inmigrantes han decidido huir hacia Canadá. Recordemos que Canadá es un país más abierto a la inmigración, y eso es muy raro en un país angloparlante. Y también el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ese famoso tratado entre México, Canadá y Estados Unidos que Trump también quiere renegociar, es un punto clave en el continente americano. Porque obviamente este tratado le ha servido a México para establecer una buena economía, a Canadá le ha ayudado a mantener una economía mejor de la que ya ha tenido por mucho tiempo. Y obviamente esto va a crear muchos problemas a futuro. Obviamente tenemos que esperar, apenas es un año. Eh, no sabemos si Donald Trump se reelija otra vez. Lo más probable es que sí, porque económicamente hablando a nivel doméstico le está yendo bien. Pero bueno, amigos, este es un breve resumen de lo que ha sido los primeros 365 días de Donald Trump en la Casa Blanca. Habrá que esperar cómo le va en los próximos 365. A ver si tenemos más noticias de este genio. Debo aclarar que obviamente obvié el tema del famoso libro que se escribió sobre su conducta mental porque no lo considero necesario hablar en este espacio. Me parece que la condición física o mental de alguien no se debe hablar en público y peor aún siendo un líder mundial. Es nuestra opinión, obviamente. Habrá otros que difieran. Tampoco usamos términos muy soeces con él, como estúpido o idiota o incompetente. Nos parece que el tipo es uno de los pocos políticos en la historia que ha cumplido verdaderamente sus promesas de campaña. Y eso es todo lo que quería decir sobre Trump y su primer año en la Casa Blanca.